Soy Andrés Pumarino, abogado, socio de la Oficina Informática Legal Legal Trust y director académico de Elevatio Academy. Hoy estamos, 26 de abril, transmitiendo para celebrar el Día Internacional de la Propiedad Intelectual. Hace 19 años, la OMPI viene celebrando y reconociendo la importancia de la propiedad intelectual. Y hoy nos encontramos junto a Estado Diario, Idealex y Elevatio Academy para celebrar este día y resaltar la importancia de la propiedad intelectual. Me encuentro hoy junto a María José Arancibia, abogada, magíster en Derecho, profesora universitaria y socia de Obrador Digital. Muchas gracias, Andrés. Muchos saludos a todos los que están conectados en este momento, toda Latinoamérica que nos están viendo. Muchas gracias, María José, por estar hoy día con nosotros, celebrando hoy el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Y vamos desde una perspectiva de América Latina. Sí. Lo que nos interesa es ver el análisis de la propiedad intelectual. ¿Cuál es tu mirada sobre la propiedad intelectual en el entorno digital que estamos viviendo hoy? A ver, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es como contextualizar lo que uno está viviendo en este momento. En el siglo XXI, no cabe duda que algo que se ha dicho y se ha comentado muchas veces, que la tecnología de Internet vino a revolucionar todo nuestro diario vivir. Desde la forma como nos comunicamos, interactuamos con las personas, nos informamos, aprendemos, la manera en cómo nosotros nos desarrollamos, incluso hasta en la medicina, en distintas áreas la tecnología ha irrumpido. Y eso demuestra que la mirada jurídica también ha cambiado. Es decir, los paradigmas que antes existía, que todo giraba en torno al mundo material, al mundo real, al mundo corporal, hoy con la tecnología debe cambiar esa mirada y desde ahora debe ser desde un punto de vista digital. Y la propiedad intelectual no queda atrás. Por ejemplo, sin ir más lejos, los modelos de negocio cambiaron. Spotify, Netflix irrumpieron y cambiaron todo lo que significó antes ir a una tienda, sacar una película, arrendarla, juntarse con la familia. Ahora no, ahora desde mi celular puedo estar en un viaje corto y puedo estar viendo una película o mi serie. Y de hecho, distintos canales de televisión se han trasladado a todo lo que es las aplicaciones, a todo lo que es el mundo digital. Y con eso ha ido revolucionando todo lo que existía desde el punto de vista de la televisión, por ejemplo. Sin más allá, CDF, por ejemplo, tiene ahora su aplicación y yo puedo desde mi celular ver un partido de fútbol. Todo eso ha cambiado y la regulación legal de todo eso ha tenido que ir modificándose, se ha tenido que modernizar para ir casi a un paso, siempre el derecho va un poquito más atrás que los cambios digitales, pero el derecho ha tenido que amoldarse y ha tenido que de alguna manera cambiar a esos cambios tecnológicos, con lo difícil, por ejemplo, que resulta ser la persecución penal, por ejemplo. Los contratos se ha tenido que modificar ya. El futuro ya no va a ser ir a la notaría, ir a firmar, juntarse con la contraparte, celebrar un contrato, como antes y hasta hace poco tiempo se hace. Firma digital y con eso nos ahorramos un montón de trámites. Y ya viene el smart contract con toda la tecnología blockchain que viene detrás. Exacto, y con eso va a tener que modificarse conservador de bienes raíces, todo el sistema registral que existe en distintos países, en Perú, en Colombia, todo eso va a tener que evolucionar y de esa manera se tiene que transformar el entorno digital y dejar un poco atrás todo lo que es esto de los ministros de fe, todas estas cosas como tan rococó y simbólica que existen y dar fe y confianza a la tecnología. Muy decimonónica y gran parte de los códigos civiles de América Latina estructurado bajo el mismo modelo de Andrés Bello del Código Civil chileno, con una mirada, claro, de la confianza, del respaldo de la información. Sí. Pero hoy la tecnología viene a jugar un rol relevante. Un rol relevante y sin duda ya el conservador, los notarios están sintiendo ese remesón. Claro, y los reguladores comienzan también a aparecer con propuestas de proyectos de ley, con modificaciones. En el caso chileno en particular, tenemos los fedatarios como nueva figura que comienza a aparecer dentro de las discusiones. Claro, por ejemplo, en temas contractuales, en derecho comercial, nuestro país tiene lo que es la empresa en un día. O sea, eso ha sido un ejemplo para otros países que carecen de este modelo y están mirándolo con buenos ojos para decir, oye, acá eso facilita mucho a los emprendedores, a las startups, para poder tomar este modelo y darle auge y fuego esto a que pueda surgir. Tú mencionas el tema de las startups y
¿Cómo crees que toma valor la propiedad intelectual en el caso de todos estos emprendimientos de lo que está ocurriendo en Chile, en Lima, en Perú particularmente? He visto proyectos también en Colombia que están desarrollándose muchos proyectos digitales de servicios desde América Latina para Europa, para Estados Unidos, que agregan valor desde el punto de vista de servicios de distinta naturaleza, financiero, de diseño de contenido incluido, donde el derecho de autor también toma relevancia, y también de líneas de programación en materia de software. Claro. Bueno, las startups, cuando todo emprendedor comienza con mucho ánimo, mucha energía, con mucha fuerza, pero en ocasiones como que, claro, toda esa energía la canaliza y se enfoca solo en su negocio. Y como que deja a un lado, y me ha tocado con algunos emprendedores decir, no, es el tema legal, los abogados, como que a nosotros nos ven como una traba. Y es todo lo contrario. Lo que nosotros tenemos que hacer, y la legislación está para eso, para proteger al emprendedor, para proteger a la startup, para que su idea, para que, más que la idea, ya la creación que ellos tienen, poder protegerla, para que el día de mañana no limiten la marca, no se la copien, que el software no sea copiado, y que eso ya más adelante, y cuando salga el cascarón y ya no sea una startup y sea ya una empresa, una pyme, una empresa, pueda todo ese activo intangible tenga un valor real. Totalmente de acuerdo, y particularmente cuando incluso antes de iniciar un proyecto de startup, el tema de la protección de la propiedad intelectual debe ser un tema. Ver temas de marca, nombres de dominio, porque uno puede sacar un proyecto con un nombre de una marca, pero te puedes encontrar con que en otra clase o la misma clase te encuentras con la misma situación. Por eso es importante que cuando el emprendedor tenga el nombre, tenga ya el nombre listo, asesorarse, decir, oye, veamos este tema de la imagen corporativa. Porque muchos dicen, que la imagen corporativa queda para las grandes empresas, para las transnacionales. No, un emprendedor, una startup, tiene una imagen corporativa y que debe cuidar y debe proteger desde los inicios. Desde cuando ya comienza a crear, desde cuando se junta con el otro socio y con papel y lápiz empiezan a lanzar ideas, desde ese momento ya debe estar protegido. La confidencialidad, la marca, el nombre de dominio, la razón social, los datos personales, la privacidad, es decir, hay un conjunto de elementos que el emprendedor debe tomarle el peso. Muchos desde el punto de vista que están desarrollando un proyecto startup parten con la página web y muchos de estos elementos son considerados. Inclusive cuando tomamos las fotografías de internet sin pedirle permiso al autor, las subimos, podemos entrar en un problema si somos emprendedores y sin tomar conocimiento en materia de derecho. Sin tener conocimiento, claro. ¿Y cuál crees que entonces, desde esta perspectiva, crees que las empresas protegen estos activos intangibles? Claro, uno se imagina que las grandes corporaciones, las grandes organizaciones lo hacen, pero ¿qué mecanismos de protección podrías recomendar para los pequeños, los medianos y tal vez alguna grande que a lo mejor no lo ha hecho? A ver, yo creo que se debe comenzar de menos a más. ¿En qué sentido? Cuando lo primero que hace el emprendedor es tener su sociedad. Ya con la sociedad, con la razón social, comenzar a jugar y ver si esa razón social, si le sirve como marca comercial, como nombre de dominio, y tener la mirada no solamente de un punto de vista societario, si ya tengo mi sociedad y estoy protegido. No es suficiente, sino que tiene que ser una mirada global, una mirada holística respecto al tema. Y eso incluye la imagen corporativa, como hablábamos recién, nombre de dominio, marca comercial. Ya tengo mi página web, depositar esto en derecho a autor, porque es una creación. Las fotografías que yo utilizo, que tengo los permisos para poder utilizarla y subir esas imágenes. Por ejemplo, tener ahí mismo también los términos y condiciones. Si voy a hacer un emprendimiento donde voy a vender productos, bueno, que tenga los términos, los medios de pago que correspondan, que estén todo en regla y que de alguna manera no pueda ser objeto de, por ejemplo, de un ciberataque, que puede ser objeto. Claro. ¿Tú recomendarías colocarle los logos de los clientes que tienes como empresa? Eso es bien complejo. Salvo que esté conversado con el cliente y tenga un permiso, sí, pero en el contrato, porque así como de buena y primera, yo no lo haría. O sea, yo emprendedor no lo haría, porque para el cliente puede ser un poco como molesto que estén utilizando su imagen sin permiso, sin haberlo conversado antes, por último en un café o lo que sea, decir, oye, puedo colocarte como ejemplo, como cliente. Así, buena de primera, yo no lo haría. Yo totalmente de acuerdo contigo, sí, efectivamente. Suele ocurrir que muchos toman estos logos sin pedirles las autorizaciones y aparecen luego con algún problema, reclamo o queja, y por eso
Por último, consultarlo, colocarlo en el contrato de prestación de servicio, una cláusula de autorización de las marcas, pero Sí. que haya un consentimiento previo en ese contexto. Ahora, ¿siente que en América Latina existe una preocupación por proteger la innovación y el desarrollo de temas tecnológicos y la propiedad intelectual? Partamos, a ver, la pregunta, o más bien esta conversación yo la haría un poco al revés, Ya. en el sentido de que si la innovación, ¿qué influye la innovación en un país? Para mí la innovación es fundamental, porque la innovación genera empleo, la innovación genera riqueza y genera una alternativa de riqueza. Nuestro país y varios países de Latinoamérica, la base de la economía resulta ser productos no renovables, productos que en algún minuto de la vida se van a terminar. En nuestro caso, en Chile, el más evidente con el cobre. Y la innovación busca dejar de depender de los recursos naturales, dejar de depender de si el precio del cobre sube o no en China o cualquier otro elemento que provoque una política internacional que haga ruido en nuestro país. La innovación ayuda a eso, entonces a tener productos alternativos y servicios. Si no hay una protección real, un enforcement necesario, real de las leyes que proteja la propiedad intelectual, yo no voy a invertir en innovación. Y ahí viene el tema. Hay que preguntarse si las legislaciones de cada uno de los países, si en Chile, en Perú, en Bolivia, en Colombia, existe, en Brasil, si existe o no un enforcement real, porque la ley aguanta mucho, el papel puede decir muchas cosas, muy bonito, pero al momento de la infracción, si hay una sanción real, si hay una persecución del delito correcta, quiere decir que es una señal positiva y uno puede invertir. Pero sin innovación va a ser copiada a los 2 minutos por la competencia y voy a reclamar y el otro se va a reír y no va a tener ninguna sanción. Créame que yo no voy a invertir y toda mi innovación me la voy a llevar a otro lado. Bueno, y eso tiende a ocurrir mucho hoy, por ejemplo, en la empresa que en el caso chileno, varias universidades están con sus oficinas de transferencia tecnológica, están acompañando a los emprendedores en el tema de planes de negocio, los modelos de negocio en particular, pero también creo que no hay que dejar de lado lo que es la protección de los activos intangibles. Así es. La propiedad intelectual toma ese rol tanto en las dos vertientes, en derecho de autor, como por otra parte también en propiedad industrial. Sí, sin duda, hay que verlo. Se tiende a confundir mucho en Chile el derecho a autor con la propiedad industrial. Sí. Se confunde, casi como el modelo del copyright en Estados Unidos, Sí. que es más general. En el caso de nuestra legislación, que es un modelo europeo continental, retoma esta mirada de legislación de derecho de autor y legislación de propiedad industrial, por vías distintas. Pero, según tu parecer, ¿cuáles son los errores más frecuentes que hacen o cometen las empresas en materia de propiedad intelectual? Un error frecuente es no asesorarse. Y dejar que esto, como hablábamos recién, es decir, todo el entusiasmo del emprendedor opaca a la asesoría que puede recibir legal. No, echémosle para adelante, démosle, vamos, no, ya tenemos un negocio. Y a lo mejor lo que ellos están creando es patentable y se les fue registrar la patente. Claro. Se les fue una oportunidad de oro de poder registrar una patente. O el software, no importa, ya después del camino vamos arreglando. Y otra persona se los copia. Porque ya entregaron en el contrato o el contrato está mal hecho. Quizá el emprendedor, no, ¿para qué quiere un abogado? Google lo soluciona y busca en Google, no, y ahí encuentra un modelo de contrato. Si esto es lo mismo, corto y pego. Pero justo no tiene la cláusula que lo protege. Entonces, todos esos errores son casi como errores, podríamos decirlo, de buena fe, para quizá ahorrar un costo, pero a veces el ahorrar el costo sale mucho más caro que haberse asesorado desde el inicio. Cuando yo tengo una idea y la concreto ya en lápiz, papel, debo inmediatamente contratar a un abogado. Inmediatamente, o sea, no lo debo pensar 2 veces. No pensar que el abogado es un obstáculo, no pensar que el abogado viene a entrabar todo lo contrario, le viene a solucionar muchos temas, porque le va a poner en perspectiva qué cosas puede hacer, qué cosas no puede hacer, y si el abogado es bueno, le va a decir, bueno, por acá va el negocio, por aquí no, ¿sabes qué? Ten cuidado, a ese mercado no iría, etcétera. ¿Cuánta razón tiene? Que muchas veces me ha tocado recibir clientes que han desarrollado software, han desarrollado aplicaciones muy atractivas,
pero que han hecho contratos tan débiles que los exponen a perder oportunidades de negocio. Exacto. Eso ha sido brutal para ellos, y no por pocas sumas de dólares, No, han sido muchas sumas de dólares que están involucrados en los desarrollos porque una empresa externa lo quiere comprar, claro, pero tienen que entregar el código fuente, tienen que entregar los manuales, sí, y eso es entregar toda su creación sin haberse tomado precauciones anteriormente. Te quiero llevar a un entorno. Uno de los activos intangibles más importantes que están desarrollando las organizaciones es el tema de, entre los varios que hay, pero la protección de datos. Los sí, datos. Las bases de datos hoy se transforman en un activo relevante, todos trabajan con ellas. Sin esas bases de datos, prácticamente muchas empresas no podrían relacionarse con clientes. ¿Cuál sería esta mirada multidimensional que hay que tener con la protección de datos? No solamente por la ley de protección de datos, sino también en materia de propiedad intelectual. claro, porque la protección de datos hoy en día se dice, ¿cierto? Y uno lo lee en distintos lados, que los datos personales es el petróleo, ¿cierto? De la actualidad, del siglo XXI. Claro. Porque con los datos uno puede hacer muchas cosas. Y las bases de datos, sin duda, que es algo sumamente sensible. Y es una de las cosas que uno se sienta a conversar con el cliente, porque todo deja un rastro, todo deja un dato. Dice, y yo con algunos clientes que he asesorado, le digo, bueno, ¿y esto para dónde va? No, es que esto queda aquí, pero con un cierto atisbo de duda. Entonces le digo, pero ¿tú vas a vender estos datos, esta base de datos? Puede ser que en el futuro, quizá, a lo mejor, tal vez. Entonces, ahí hay que poner algunas alertas y decirle que hay que tener cuidado con eso que pretende hacer, y decirles también que los datos personales, hoy, por lo menos en nuestro país, es un derecho fundamental. Eso es una modificación en nuestra Constitución, y en la mayoría de los países de Latinoamérica hay protección de datos. Todavía quedan algunos que no hay, ¿cierto? Muy poco. De hecho, uno ve la legislación en Perú que está, en Colombia está. En Brasil entra en vigencia el 1 de enero del próximo año, y ojo que hay muchas empresas chilenas que tienen operaciones en Brasil, y de rebote le va a llegar esa aplicación. Claro, porque eso es un punto bien interesante, porque muchos habló de la normativa de la Unión Europea y dijo, pero algunas empresas en Chile dijeron, no, a mí no me interesa, a mí qué me impacta. Mucho, porque si hablamos de tecnología, hablamos que hay comercio transfronterizo. Es decir, lo que importa en Europa rebota o impacta en empresas de Latinoamérica, porque están interconectadas por comercio, por venta. Es decir, ya uno no puede pensar de manera aislada y decir Chile, único país que interactúa con las empresas entre ellos. No, hoy día desde un celular, desde el computador, uno puede comprar cosas en China, en Perú, en Colombia, y se aplican legislaciones que uno, si no lee bien los contratos, lo puede llevar quizás a una jurisdicción que no tenga ninguna posibilidad de reclamar nada. Y claro, todas las transformaciones, todas las modificaciones legales que pueden existir, por muy lejana o quizás uno pueda sentir que no le toquen, sí, le empiezan a uno, porque como tú dices, bueno, en Brasil es prácticamente un continente, o sea, es un gigante en lo que es Latinoamérica, y todo lo que él puede hacer, todo lo que Brasil haga, impacta sin duda a nosotros. Claro. Desde el turismo, desde el comercio, es decir, el impacto es bastante grande. No, son pocas empresas chilenas de retail que están instaladas Exactamente. allá, líneas aéreas, tenemos varias inversiones chilenas que están en ese contexto, y que obviamente con ejecutivos locales, pero también nacionales que están en estos países, de una u otra manera comienzan a traer esa legislación. Y lo mismo empieza a pasar con la legislación de otros países como Perú, Colombia, que ya tienen normativa en materia de protección de datos. ¿Para qué decir Argentina, Uruguay, que son los que siempre han sido punta en materia de protección de datos de América Latina? Y desde una perspectiva tuya particular como profesora universitaria, ¿tú crees que estas materias se están tratando bien en las facultades de Derecho? Protección de datos, por lo menos hoy existe una apertura en eso. Por lo menos en la Universidad Alberto Hurtado existe una clínica que vela por la protección de los datos. Hay cursos electivos donde a los alumnos ya se les va enseñando esas materias. Por lo tanto, ya hay un avance al respecto. Porque ¿Y propiedad intelectual? Sí, sin duda, en propiedad intelectual. Antiguamente el electivo de propiedad intelectual era una cosa así como estrambótica, como algo raro, pero hoy en día
no hay universidad que no tenga un electivo de propiedad intelectual. Sí, es fundamental, y más para entender el contexto hoy, donde incluso la propiedad intelectual pasa de ser tan tangible a ser esta protección de lo intangible. Bueno, nos van quedando algunos minutos, no sé si tenemos algunas preguntas que estén realizándose por vía streaming. Los invito a realizar estas preguntas si alguien está conectado y desea desarrollarlos. Nos estamos conversando con María José Arancibia, quien es abogada, magíster en Derecho y profesora universitaria, socia de Obrador Digital. Hoy día 26 de abril se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual y son ya 19 años que la OMPI lo viene celebrando, y por eso hemos querido desde esta plataforma poder compartir con ustedes esta mirada. Nos quedan algunos minutos, María José, desde tu perspectiva profesional y desde el punto de vista tú como abogada, ¿cómo ves los próximos años que quedan en materia de propiedad intelectual para Chile? ¿Cuáles son los desafíos que Bueno, existe un proyecto de ley, por lo menos en nuestro país, que busca modificar lo que es la propiedad industrial, que son las marcas, para que se entienda para quienes lo están viendo, las marcas comerciales, las patentes, las denominaciones de origen, indicaciones geográficas, y nuestra ley es un poco ya antigua y hay ciertos tipos de marcas que no están dentro de la clasificación que la propia OMPI reconoce. También un poco modernizar el procedimiento, también que aprovechar la tecnología, porque INAPI, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, ha hecho un gran avance en lo que es el procedimiento de tramitación de marcas y patentes, y también denominaciones de origen, indicaciones geográficas, pero hay ciertas cosas que aún se mantienen, como cartas certificadas, pudiendo hacer la notificación por correo electrónico la manera oficial de notificación. Llega el correo electrónico, pero no tiene el carácter de oficial, entonces uno espera la carta certificada y eso es un poco resabio ya del siglo XX. Exactamente, del siglo XX. Bueno, estamos llegando al fin de esta conversación. Te quiero agradecer, María José. Muchas gracias. Arancibia, la oportunidad de compartir con nosotros estos minutos y poder ilustrarnos en materia de propiedad intelectual, justo el día de hoy, 26 de abril, que se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual y que la OMPI viene por prácticamente 19 años celebrando. Junto a Octavo Diario, Idealex y Elevatio Academy, te damos las gracias y obviamente dejamos abiertas las puertas para una siguiente conversación en el futuro. A todos los que nos han seguido, muchas gracias, así que estaremos en contacto y los invitamos a mantenerse vinculados a través de nuestro sitio web para que puedan mantenerse informados. Gracias.